muchísimo gusto les presento a mi invitada de hoy, que se llama Claudia y se apellida igual que yo, Rivera, pero no somos nada más somos buenos amigos desde hace muchos años. Mi querida Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, tú, mi querido Rodolfo, yo muy contenta de estar aquí contigo No, y hombre, con todas y con todos. Yo feliz, yo les comento algo. Claudia Rivera fue colaboradora mía de Al Pie de la Letra desde antes de que se imaginara que iba a ser candidata a presidenta municipal. ¿Es cierto o no? Es cierto, así fue. Es más, yo le dije que iba a ser candidata y no me creyó. Pero bueno, ya después entró en razón y lo entendió. Claudia, ¿cómo Creo estás? que fue mi primera entrevista contigo. Así es. Y ahí tuve la oportunidad de empezar a compartir, a foguearme, pues también a soltarme, porque seguramente a muchas y a muchos de los que nos van a seguir en la transmisión, cuando están participando, se dan cuenta que estando a la cámara, estando al micrófono, se siente una emoción aquí, pero cuando tienes muy claro el propósito, te inspira. Yo sí te vi futuro, Claudia. Muchas gracias. No, y mira, hombre, ahora seguimos coincidiendo. Y sí, es una amistad y un cariño correspondido. igualmente, querida Claudia, oye, pues bueno, te he visto muy activa en los últimos días, en las últimas semanas. Cuéntame un poco, vamos a hacer un poco de retrospectiva, ¿no? Yo no litigo en medios, no es mi estilo, ni soy abogado ni nada por el estilo. A mí me gusta hacer entrevistas interesantes y hacer un poco de retrospectiva. Oye, terminas tu gestión en 2021 y pues las urnas no fueron, los votos en las urnas no fueron favorables para ti, buscaste la reelección y no se pudo. ¿Qué pasó a partir de ese momento, Claudia Rivera? ¿Qué hizo Claudia Rivera después de que perdió la elección municipal? Regresé a mis funciones como presidenta municipal, a terminar la administración, a entregar cuentas. En ese rato teníamos que acomodar e integrar todos los proyectos que tenían que darle continuidad, sobre todo en beneficio de la ciudadanía. Como sabes, y es importante recordarlo, tuvimos la administración que por primera vez dejó sin deuda pública al municipio de Puebla. ¿Es cierto? Eso fue una estrategia gracias a la política que ha aplicado el presidente Andrés Manuel López Obrador. El combatir la corrupción y aplicar una estrategia de austeridad republicana fue lo que permitió en 3 años dejar sin deuda pública al municipio de Puebla. Y curiosamente algunos decían, sí, pero habrán dejado de hacer grandes cosas o cosas importantes o necesarias, y no, por el contrario, con la pandemia nos tuvimos que enfocar en ver cómo reactivábamos la economía, y una de las tareas fue las acciones de obra pública. Alcanzamos el récord en inversión en obra pública, principalmente en las juntas auxiliares, y bueno, el cierre para que garantizáramos la continuidad de una estrategia de seguridad que, si bien ya había llevado la incidencia delictiva hacia la baja, pues todavía faltaba mucho por hacer y había que darle continuidad. Terminando la administración, entregué cuentas, hice mi transición sin ningún problema, sin ningún contratiempo. A mí me interesaba que la siguiente administración además tuviera las facilidades para que esto continuara, porque es en beneficio de la ciudadanía. Y de ahí continué con actividades del partido. Oye, Claudia Rivera, pero hubo ahí algunas cuestiones. La administración entrante dijo que había una bola de, creo que 3,000 observaciones a tus cuentas públicas, y la Auditoría Superior del Estado dijo que tenías observaciones y casi que te habías robado no sé cuántos miles de millones. ¿Sí te robaste mucho, Claudia? Mira, quien roba no deja sin deuda o no acaba la deuda pública que tiene el municipio de Puebla. Quien viene a robar, quien viene a no combatir la corrupción, no deja sin deuda al municipio. Y no solamente no dejamos deuda pública, la terminamos y dejamos finanzas sanas, y al final del año, es decir, si hubo esa narrativa, lo que tú dices es cierto, si fue la narrativa, una narrativa dolosa que obedece también a las conductas de los políticos tradicionales. Recordemos que es el PAN o el prianismo quien entra, y que naturalmente su actuar es ese. Al final de ese mismo año, cuando tuvieron que presentar sus estados de cuentas, sus estados financieros, ahí se observó cómo había más
de 1,000 millones de pesos en arcas, ¿no? Es decir, o sea, sí les dejaste parte del dinero. recurso, por supuesto. Porque ellos decían que no les habías dejado un quinto, que casi tenían que pedir prestado. Y fíjate, de hecho pidieron. Y de hecho pidieron, pero no fue para acciones de la ciudadanía, sino para aumentarse los sueldos y salarios de los altos funcionarios y para la creación de nuevos encargos. Y eso está en los estados financieros, no me crean, vayan, búscanlo y ahí lo van a ver para qué se utilizó la nueva deuda que ha adquirido el gobierno del PAN y que lo pagamos las y los poblanos. Pero volviendo a ese tema, se dejaron recursos y todas las obras que quedaron en proceso quedaron pagadas. Es decir, no puedes iniciar obra si no tienes el recurso asignado con el que vas a ir pagando. Obviamente no se liquida completo, sino como van siendo los avances, son las administraciones, es lo que marca la ley, pero sí estás obligado a decir, acá está el recurso, para que entonces se pueda llevar a cabo esta obra y entonces la puedas contratar y la puedan... No es de que agarro el dinero y me voy, o sea, ya no es como antes. No, además todo es virtual, o sea, sí me tocó administrar todos esos recursos, pero todo es virtual y no me tocan directamente a mí, sino cada una de las dependencias, la propia tesorería, la administración, y cada dependencia va haciendo sus administraciones, pero no pasa el recurso, todo es de manera virtual, pero sí la obligación que tuvimos es la de rendir cuenta de cada peso. Es cierto también lo de las auditorías. Ajá, ¿qué onda con la Auditoría Superior del Estado? Durante la administración municipal fuimos la administración más vigilada de toda la historia, es decir, tuvimos durante el proceso de la gestión varias auditorías preventivas, así se les llama, lo marca la ley. Fuiste, incluso compareciste en la auditoría, ¿no? Me las hicieron a mí, se las hicieron a la UAP, al rector en ese momento. Ajá, Alfonso Esparza. Él salió a denunciar una persecución política por ese tipo de denuncias, de investigaciones, mejor dicho, de investigaciones con denuncias, y las denuncias eran mediáticas, es decir, mucho era mediático, no cumplían con lo que marca la ley. Sin embargo, ¿qué decisión tomé? La de decirle, órale, venga, acá está de puertas abiertas, entren, revisen, porque son preventivas y la ley me permite que investiguen. Si hay algo, pues obviamente me dirán, oye, acá hay un error. Ah, qué bueno que me dicen, si no me hubiera dado cuenta, se corrige, se solventa. Es decir, la ley permite eso. Pues sí, para eso son las auditorías, ¿no? Afortunadamente entraron, revisaron, hurgaron hasta donde pudieron y no encontraron absolutamente nada erróneo, nada incorrecto. Y esto ocurrió 1, 2, 3, 7 aproximadamente tuvimos durante toda la administración. Por eso digo que nunca antes una administración municipal había sido tan vigilada. Fui a comparecer, por supuesto, también ante el Congreso, bueno, ante la Comisión, en la Auditoría Superior, y a llevar cuentas, ¿no? A decir que, si bien sabía que se estaba actuando por consigna, porque era una consigna la que se tenía en ese momento, yo no tenía nada que ocultar y prefería dar la cara. Así lo he hecho siempre, así he enfrentado todos los procesos. Oye, bueno, ¿saliste huyendo por estas auditorías? ¿Te escondiste? ¿Te fuiste al extranjero? No, aquí he seguido a ras de piso recorriendo todo el estado, porque terminando la administración sí me tomé un par de meses que no quería, pero que lo entendí que era necesario porque había que cerrar ciclos, cerrar procesos, fortalecer nuevamente las emociones, porque es pesado, es complejo, uno va recibiendo y además tienes la necesidad, el gusto, la inspiración, la obligación y a veces también la frustración de que quieres avanzar más rápido, de que quieres resolver más problemáticas. Y hay algunos topes en el camino, algunos obstáculos que te vas encontrando. Algunos los puedes fácilmente ir librando, pero hay algunos otros que se vuelven muy complejos. Oye, pero te seguiste preparando, te inscribiste a tu doctorado, ¿no? Sí, estoy estudiando mi doctorado en la UAP, en estudios socioterritoriales. La UAP, que es tu alma mater, ¿no? Es mi alma mater, ahí regresé. Y ahora entré al sistema CONACYT, entonces el doctorado me va a permitir graduarme como investigadora. O sea, ¿nunca te fuiste de Puebla? No. Ni huiste, ni te escondiste y todo el dinero que robaste, No. ¿Cuántos terrenos has comprado, Claudia? O sea, no, ninguno. Sigue siendo mi patrimonio el mismo. He recorrido todo el estado porque además eso vi que andas en el estado. Pero el año pasado tuvimos en puerta la reforma eléctrica y
una de las obligaciones de la militancia, de quienes además somos fundadores, era estar informando a la ciudadanía qué era esta reforma, por qué se tenían que tomar las decisiones, invitarles a que la apoyaran, pero también a que los ciudadanos les exigieran a sus diputadas y diputados, sin importar el color, el partido, que les exigieran que estuvieran apoyando esta iniciativa, que era para fortalecer la soberanía nacional, por supuesto, pero que era para proteger el litio y que era también para mejorar las condiciones en materia del suministro de energía eléctrica, entre algunas otras cosas. Entonces esa información se tenía que llevar a los municipios, eso estuve haciendo. Después vino la consulta sobre revocación de mandato. Así es, y también ahí ¿no? estuve participando, y eso solamente se hace de voz en las plazas públicas, como lo estuvimos realizando. Entonces, bueno, ahí sigo, ahora participando con el Instituto Nacional de Formación Política. Me hizo la invitación mi compañero Rafa Barajas del Fisgón y la diputada... El Fisgón, querido Monero. Buenísimo, además, un compañero de lucha aguerrido, inspirador, y la compañera diputada Ivonne Cisnero para dar los talleres de formación política para quienes son aspirantes a presidentas y presidentas municipales de todo el país, y una particular que tiene que ver justamente con seguridad ciudadana. Me tocó construir el manual, de hecho me apoyó mucho la doctora Lourdes Rosales para construir el manual de seguridad ciudadana y construcción de la paz, que es con el que vamos a arrancar. Me toca arrancar junto con mi compañero Meyer, Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer, wow, Él estará, extraordinario historiador. Y él estará hablando de soberanía energética y yo de seguridad ciudadana y construcción de la paz. Oye, Claudia, y bueno, recorriste el estado, sigues preparándote, te veo activa en tus redes sociales, etcétera. Quiero que me cuentes un poquito, yo lo sé porque he platicado contigo desde hace años, pero ¿tú cuándo conociste a López Obrador? Cuéntame, ¿qué edad tenías? Fue en 2005 cuando lo conocí. Mi madre nos llevó a mis hermanos, a mis hermanas y a mí. Somos 6 de hermanos y hermanas, soy la mayor. Y nos llevó mi mamá a la marcha contra el desafuero. Esa mega marcha del silencio. Sí, la famosa del desafuero. Que no había pandemia, pero que se usaba un cubrebocas como ¿Cuántos años tenías? ¿Como 10? ¿Cuántos? No, 12, 13, ¿cuántos? Ya estaba en la universidad, fíjate, ya estaba estudiando economía. Y eso era lo curioso. Mi madre nos dice, a ver, tú ya estás estudiando economía, ustedes ya están creciendo y no es posible que no sepan lo que pasa en su país, tienen que involucrarse, tienen que enterarse, tienen que participar. Y realmente es que piensas, bueno, a ver, yo un estudiante, ¿qué puede hacer? Y te abstraes, o sea, no sabes lo que está ocurriendo a nivel nacional, y estamos aquí cerca de la capital. 100 kilómetros. Y no sabíamos, yo me sorprendí bastante porque nunca me hubiera imaginado ver a tanta gente, nunca me hubiera imaginado ver además esa congruencia, esa convicción. ¿Sabes lo que me hizo más empatía o sentido de pertenencia en ese momento? Cuando me empecé a encontrar a mis profesores, a mis profesoras, ahí en la marcha. Ahí andaban. Y me dijeron, compañera, qué bueno estás. O sea, cuando me dijeron, compañera, qué bueno que andas acá, eran mis maestros a los que veía yo aquí en el aula, pero ahí estaban marchando conmigo y de repente me dicen, compañera, yo sentí que ahí pertenezco, ¿no? O sea, sí quiero estar aquí. Y después llegamos a una bocacalle de la plancha del Zócalo, estaba llenísimo. Me acuerdo, la marcha del desafuero. Y Andrés Manuel lo conocí a través de la pantalla, porque no se alcanzaba a llegar más cercano al templete. Y ahí fue la primera vez que lo conocí, que lo escuché, y hubieron algunos conceptos que me generaron mucha curiosidad. Esa es la palabra, me dieron mucha curiosidad. Cuando él habló de los políticos y que los políticos habían querido desgastar la política, pero la política tenía sentido cuando se reconocía como un poder que tenía que ser para servir al pueblo, no para servirse de él, me hizo sentido porque dije, sí, yo por eso no me caen bien los políticos y por eso pertenezco al número de personas que no creen en la política, y vas entendiendo qué fue lo que pasó. No es que la política per se sea violenta o sea mala, sino las personas que participan y que deciden utilizar esas estrategias de violentar, de mentir, de infamar, de ver qué van a sacar. Y lo que fue madurando desde 2005 al día de hoy, nada más en ese concepto ya son casi 20 años. Y nada más en ese concepto lo que ha ido madurando
en mi pensamiento, en mi sentir, pero también en lo que motiva en esta transformación y que lo volvió a repetir el pasado sábado. El presidente, es que la manera en la que se va a cambiar y modificar eso es en medida en que entremos las y los ciudadanos a transformarlos. Es pesado, sí, la transformación es compleja, pero hay que entrarle, hay que estar ahí participando, y como ciudadanas, como ciudadanos no podemos negarnos ni nuestro derecho ni nuestra obligación de ser corresponsables con la transformación de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio, de nuestro barrio, de nuestra familia. Oye, fuiste entonces fundadora de Morena. Fundadora de Morena. No he venido de otro partido ni nada. Mi formación política ha sido básicamente con las estrategias y las acciones de Andrés Manuel, ¿no? Me toca venir de su escuela. De hecho, hubo congresos de jóvenes en donde él participó. Hubo uno en Tabasco. En el de Tabasco yo no estuve, estuvieron mis hermanos, mis hermanas. Pero en algunos otros sí, me tocó después en 2018 la defensa del petróleo. Fueron varias transiciones, porque después de la elección de 2006 se instala en ese proceso se instala la Convención Nacional Democrática. Claro. Ahí formó parte, mi familia y yo formamos parte de la Convención Nacional Democrática. Después del fraude del 2006 se instala el gobierno legítimo. El plantón de reforma. Y ahí formamos parte también de ese... Oye, ahí conociste, ¿es tu amiga la actual secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde? Sí, somos compañeras. Sí. Son contemporáneas, ¿no? Ahí nos encontramos. De hecho, ella en 2012 le toca, ya estamos ahí como Movimiento de Regeneración para 2012. En el Auditorio Nacional se hace una ceremonia, se van a asignar ya las agendas que ya con miras a que se convierta en partido político. Estábamos a unos meses de que se iban a empezar a hacer las consultas para ver si era partido o era asociación civil. Y Luisa María es nombrada la coordinadora de jóvenes. ¿De jóvenes? Y ahí toma protesta y da un discurso, y ahí estábamos toda la bola de chavos. Era morenaje lo que se va formando antes, después todas las brigadas juveniles, y bueno, de esas brigadas éramos parte. Ahí andabas. Ahí andábamos. Oye, Claudia, quería yo platicar un poco de la historia. A mí soy historiador, imagínense. Pero bueno, oye, en los últimos días, en las últimas semanas, pues, y sobre todo desde principios de este año, te empezamos a ver nuevamente activa, pero había un tema ahí que, sobre todo mediáticamente, se estuvo manejando, que tú no ibas a poder ser candidata a nada porque estabas acusada de un tema de violencia de género, y que casi los jueces te iban a dictaminar culpabilidad y no ibas a poder moverte políticamente. Y en la semana pasada nos enteramos que pues finalmente un juez te exoneró y ya no tienes problema alguno para ocupar una candidatura. Claudia Rivera, ¿violentaste el género de alguien? Por supuesto que no. Mira, hasta ya ha llegado lo absurdo de la situación. Lo denuncié en 2020, el tema de la persecución política, que inició, y es importante que lo sepa el auditorio, inició en el momento que no permití que me impusiera el entonces gobernador a perfiles en materia de seguridad para el municipio de Puebla, que además la Federación nos informó a él y a mí que estaban vinculados con una investigación que le estaban haciendo a Genaro García Luna. Ahí todavía no había la detención de Genaro García Luna, pero estos personajes habían formado parte de su equipo, y la Federación nos hizo saber: estos personajes no pueden estar en la 4T. Perdón que te interrumpa, es que yo me acuerdo bien, perdón, es que quiero hacer el contexto, que sales incluso un día en una foto que se difundió en Twitter con el gobernador, hoy difunto, Miguel Barbosa, en donde dicen: aquí estamos haciendo acuerdos para la seguridad, y a los pocos días rompen, ¿no? Se ve en los medios que rompen. ¿Por qué fue el rompimiento? ¿Por qué el gobernador difunto, Miguel Barbosa, rompió la relación contigo? ¿Por qué empezó a haber ese distanciamiento, Claudia? Miren, recordarán que en 2020, al inicio, en enero, febrero, hubo el asesinato de 3 estudiantes. ¿Es cierto? De la UAP, de la UPAEP. Allí en Huejotzingo. Había unos estudiantes de Colombia. Colombianos, sí, tristísimo. Y fue en Huejotzingo, exactamente, en el carnaval. Se hizo una mega marcha histórica. Sí, más de 80,000 chamacos. Vinieron de otros estados, universidades a apoyar, y yo decidí salir a recibirlos.
No había ocurrido en Puebla, pero sentía la necesidad de ser empática, pero además de involucrarme. ¿Tú eras alcaldesa? Y además algunos habían sido de la UAB, o sea, de mi alma mater. O sea, había un deber. Yo le hice la propuesta al gobernador y bueno, fue bien recibida. No le fue a él tan bien cuando lo recibió por su carácter, pero... Él también salió a recibirlos, así es. También salió a recibirlos, yo le hice la propuesta de que saliera a recibirlos, le hice saber que yo lo iba a hacer. Y bueno, al final se establecieron mesas de coordinación y entonces yo le propuse que empezáramos a diseñar una estrategia metropolitana, de seguridad metropolitana. De hecho, salimos a firmar un convenio todos los presidentes Así y presidentas lo municipales. Vi. Pues es que eran de Morena. Y entonces ahí vamos avanzando. Y un día solamente, así de la nada, ¿no? Porque a mí me gusta arrastrar el lápiz, o sea, literal, vamos a decir que vamos a hacer una coordinación, pero ¿qué vamos a ofrecer? ¿Qué estamos esperando de estrategias y qué resultados? Eso fue muy lento, ¿no? Porque hay algunos perfiles que le apuestan más a lo que sea un mensaje político, aunque no esté el respaldo técnico. A mí me gusta que haya las dos cosas. Si se va a dar un mensaje político, que venga acompañado de estrategia técnica, ¿no? Me hace el comentario así a las siguientes semanas, porque si fue como un mes más o menos que estuvimos seguidito, o sea, como 2 veces por semana reuniéndonos, y un día de la nada me dice, oye, creo que has dado buenos mensajes, creo que tu decálogo que ofreciste, porque ofrecí un decálogo en materia de seguridad y ya lo empezamos a implementar. Uno de esos fue el corredor de la salud que se hizo ahí en la 13, enfrente de la... Sí, cerraron de la universidad calle, ahí donde está medicina. Medicina, exacto. Y me dice, te propongo que remuevas a tu secretaria y pongamos otro perfil. Y me sorprendí bastante, porque... las cifras nos favorecían, es decir, íbamos hacia la baja en la incidencia delictiva, no había una razón, estábamos teniendo una buena estrategia de... O sea, quería que quitaras a Lourdes Rosales. A Lourdes Rosales, que era mi secretaria de seguridad, una mujer profesional y muy talentosa, de hecho... Bueno, había sido directora de la Academia de Policía y todo esto, ¿no? Sí, y es una de las mujeres que además pertenecen al sistema de certificaciones y evaluaciones, creo que son 5 personas, ella es, si no mal recuerdo, la única mujer que forma parte de ese... Ella era tu secretaria. Ese grupo, sí, y me dice, hay que moverle, y entonces le digo, pero ¿por qué haríamos ese cambio, no? O sea, sí lo pregunto, ¿por qué haríamos ese cambio? Pues mira, hay que dar un mensaje político. Le digo, pues es que permíteme, gobernador, pero no estoy de acuerdo, porque mira, dame chance de que te traiga las cifras, de que tú veas, de que no me pidas esto. Bueno, piénsalo. Ya, me fui, sí, estaba sorprendida. Yo armé traje las cifras, las estrategias, que las conociera, nos volvimos a ver, se las llevé, y un día me dice... O sea, sigue la presión, le pido oportunidad de que no hagamos ningún cambio, le hago saber que todo lo vengo trabajando con la federación y que entonces para mí es responsabilidad que lo informemos. A ver, yo ya estoy bastante corrido, si tú quieres tú ve y pregunta, ¿no? Palabras más, palabras menos, como fueron aumentando los días. ¿Hablaste con Alfonso Durazo? Hablamos, él y yo, pero eso fue después, sino que llega un momento en el que me da por escrito, que me instruye a que remueva y a que nombre a otra persona. Para entonces ya le había hecho saber, oye, pero además es que mi compromiso es que fuera una mujer la que estuviera, porque primero era un perfil hombre, ¿no? Después ya estuvo buscando. Bueno, fue complejo, fuimos a México y en México, él no fue, yo sí fui. En México nos muestran a mi equipo que me acompañaba y a mi información y nos dicen, estos perfiles son parte de una investigación, entonces no pueden estar en la 4T. Permítame avisarle al gobernador, él ya lo sabe. De todos modos yo no supongo nada, mejor llego e informo, le digo, ¿no? Y me dice, no te preocupes, vamos a continuar. Y le digo, no, gobernador, pues no vamos a continuar. A las semanas, a los días, nos busca el secretario Durazo, que era secretario de Seguridad Pública Federal, para resolver ese tema. Nos vuelve a decir lo mismo, ¿no? Que esos perfiles... Estos perfiles no.
Y estoy hablando para que hagamos estrategias, porque es importante también mantener la estabilidad política. Y bueno, el gobernador, usted no me va a decir quién tengo ni qué hacer. Y bueno, se cortó el diálogo por parte del Estado hacia la Federación y del Estado hacia el municipio. Ahí ya no volvimos a platicar ni él ni yo. ¿Ahí se rompió el diálogo? Se rompió el diálogo, y ese mismo día tuve que salir a Cabildo porque había amenazas de que se quisiera tomar el control del Cabildo. Sobre todo si sabíamos que ya estaban tratando de jalar a los del PAN. Había un G5 un grupo de regidores de Morena que eran críticos tuyos. Que eran, y que mucho de eso traían de consigna del gobernador, o más bien un intento de quedar bien, ¿no? O sea, como ese tipo de política de que voy a hacer algo para que mejor quedo bien con el gobernador, ¿no? Ajá. Y al final tuve que dar el pronunciamiento fuerte y claro de la defensa de la autonomía municipal, porque el escrito que me hace es una violación a la autonomía del municipio. Es decir, no puede instruirle un gobernador a ningún presidente municipal, porque cada quien tiene su propia competencia. Claro, hay autonomía municipal, ¿no? Autonomía municipal, autonomía estatal y autonomía federal, es decir, no puede darse. Y el tema de seguridad no lo nombra la presidenta o presidente municipal, es una aprobación del Cabildo. Entonces había 3 faltas en ese escrito, ¿no? El te instruyo a que remuevas y a que nombres, ¿no? Entonces la instrucción, la remoción y el nombramiento eran 3, y esa fue la ruta que se siguió. Y de ahí ese mismo día salió una embestida mediática brutal. Tuve que salir también a dar un pronunciamiento para explicarle a la ciudadanía lo que había pasado y por qué estos perfiles, y por qué también era mi obligación mantenerme firme y no permitir esos perfiles. Y ya tenía yo la información y ya sabía que se había puesto en riesgo en otras épocas la seguridad de las y de los poblanos. Mi obligación era actuar en congruencia y darle entonces la cara a la ciudadanía de la decisión que había tomado. Oye, Claudia, o sea, sí saliste a aclarar las cosas, porque hoy se dice que pues solamente ahora eres valiente porque el gobernador Barbosa ya no está, ya se murió, no. Y que ahora sí sales a reclamar. Dime, ¿en esa época sí saliste? No. Ese mismo día lo hice en Cabildo, y en la tarde lo salí a decir en un pronunciamiento. De hecho, ahí lo pueden ver en las redes. Si quieren, no me crean, búsquenlo en las redes y ahí se van a dar cuenta cómo está el video. Y no solamente ahí denuncio, porque los siguientes días empezó un acoso y un hostigamiento. Iba a haber un uso de la fuerza que quería el Estado por parte de la seguridad. Decidimos tomar la secretaría casi. Los convocaron hicieron un despliegue de toda la policía estatal al Estadio Cuauhtémoc. Eso ocurrió. ¿Qué pasó? Que nos dio un juez la suspensión. Entonces, como nos otorga un juez federal la suspensión, ya no puede hacer nada. Es decir, ya tenemos un resolutivo de no firme, porque todavía va a iniciar, pero por lo menos absténganse de hacer cualquier otro movimiento, ¿no? Cuando iniciamos la controversia constitucional. Y eso permitió que ya no se hiciera ese operativo. Además, los mismos policías, sobre todo los estatales, no querían. Después tuvieron manifestaciones y fueron por múltiples razones, porque sí nos enteramos, esos perfiles sí los trajo para el Estado, ¿no? Esos perfiles que venían con estas relaciones con Genaro García Luna, Raciel López, por ejemplo. Que después despidió con órdenes de aprehensión, sí. O sea, se fugó más bien, ¿no? Se peló y junto con todos creo que hoy es ya fiscal en Quintana Roo o algo así, no sé. Ay, qué cosas. Pero se fue con órdenes de aprehensión y con investigación. Sí, el propio gobernador dijo que era un delincuente. 7 meses después salió a decirme, sí, fue un error, estos son unos delincuentes, pero mientras el caos al interior del Estado ya estaba, mientras el golpeteo mediático y jurídico que me tocó enfrentar también, porque de ahí empezaron revisiones, ahí empiezan las auditorías, ahí empiezan todas las auditorías. Y entonces sí podía a lo mejor ampararme y decir que era un acoso, pero mira, mi obligación era dar
dar la cara y órale, que se busque, que se revise. Imagínate, si en ese tiempo real no se encontró nada, a estas alturas, ya que van a encontrar más que algo que hayan aramado con esa intención, porque a todas absolutamente les dije, sí, revisen, a ver, que vean qué se ha hecho, ¿no? Yo misma ir a dar cuentas. He enfrentado desde entonces a la fecha más de 120 procesos judiciales. 120. Sí. Miguel Barbosa, en 2018, cuando fue su elección, él salió a decir que era el político más violentado de la historia. Y sí lo había sido, fíjate. Sí, pues. Enfrentó contra Marta Erika, en total de esa contienda fueron 47 procesos judiciales. De esos 47, 43 fueron contra Miguel. Y eso lo ponía en el político más atacado, ¿no? O sea, eso sí fue real. Pero yo en 2021 alcancé estos 117 más estas 3 extras, o sea, a la fecha 120 procesos judiciales. A todos les he dado la cara, a todos los he combatido y todos los he ido demostrando o que eran mentiras o que eran calumnias. Eso es cierto. Este último proceso, imagínense, por violencia política de género, cuando me tocó impulsar el primer gabinete paritario, vaya, es mi causa de lucha. Por eso es mi pregunta, porque yo llegué a Morena. Esa es tu bandera, ¿no? Desde que la conocí, tu bandera fue, inclusive coincidimos en algún foro de defensa de las mujeres. Del derecho de las mujeres. Mi agenda es derechos humanos y derechos de las mujeres. Y por supuesto que uno va siempre aprendiendo, todo es perfectible, pero yo tengo clara mi causa, es decir, jamás he titubeado en mejorar las condiciones en cualquier espacio que me ha tocado. Y cuando fui presidenta, no lo dude, impulsé el primer gabinete paritario y fue un golpeteo también mediático porque estaba yo poniendo a muchas desconocidas. Oye, yo era la primera señalada de que esta desconocida, ¿cómo va a ser la presidenta municipal? Pero si el movimiento, el partido me había dado la oportunidad de ocupar, de llegar, pues mi obligación es también darle la oportunidad a otras mujeres, a otros jóvenes, a otras personas que no habían estado en esa alta responsabilidad, pero que tenían capacidad y talento. Entonces, no titubeé, no me arrepiento, por supuesto. Tuve buenos funcionarios, tuve algunos que le quedaron a deber a la ciudadanía y que como en todas las gestiones, ¿no? Durante la marcha pues tuvieron que dejar el encargo. Sí hiciste cambios en tu gobierno. Sí hubo cambios y bueno, se dieron. Pero fueron despidos injustificados. Ni uno solo, todos. De hecho, fíjate, este tema por el que me denuncian, se argumentaba un despido injustificado y una variación salarial. Ese era el tema de discriminación. Y se logra demostrar, y no fue juicio, aunque muchos me han preguntado, oye, ¿ganaste tu juicio? Ajá. Nunca llegó a esa etapa, ¿no? Sino fue una citación para ver si se iniciaba un proceso. Okay. ¿No? Y el proceso va entregando pruebas antes de que llegue a un juicio. Exacto. Pero sí padecí un juicio mediático, eso sí fue cierto, que fue armado en 3 meses. Y hay personas que son víctimas de feminicidio, de personas desaparecidas, que llevan 2, 3, 4, 5, 20 años en espera de que haya justicia y no tienen ni siquiera la oportunidad de que entren a la revisión para ver si se puede iniciar un proceso. Eso es real, pero en mi caso en 3 meses se armó todo el show para que se presentara. ¿Qué me toca demostrar en ese proceso? Llevar la evidencia y decir, a ver, esta persona, no sabemos por qué el Ministerio Público no mostró la carta de renuncia, si él tiene en su investigación la información y en el expediente, un expediente de casi 1000 hojas, de pura mentira, ¿no? De pura manipulación, información cortada. Pero tú llevaste pruebas que demostraron lo contrario. Sí, se muestra la carta de renuncia y el juez, ¿cómo hay una carta de renuncia? Sí, no solamente, sino que esta persona, después de terminar este encargo, tuvo otro donde ganaba más. Y no solamente esto, sino que se aprueba en el proyecto de egresos, en el presupuesto cada año, no solamente de este municipio, sino de todos los municipios, de todos los estados y de toda la federación, los diferentes tabulados de lo que son las partes de recursos humanos, es decir, directoras, directores, homólogos, coordinadores, sí, pues, todo eso. Se aprueba el presupuesto. Y ahí dicen, no todas estas son lo mismo. Pueden llamarse direcciones de áreas, coordinaciones, todos estos homólogos y ganan de tanto a tanto, ganan de tanto a tanto, es decir,
Esas variaciones siempre existen, no sabes a quién le va a tocar, es decir, son las que están asignadas a los puestos. Cuando tú te invitan a participar en ese encargo, oye, ahí está vacante, ¿te interesa? Órale, sí le entro. Pero no es que en función de ver si es un hombre, si es una mujer, se les va a asignar, no, eso es imposible. Y además ni siquiera es una facultad que me toque a mí, no le toca a nadie, se aprueba en lo general por el cabildo. Entonces se presentó esa evidencia y el juez estaba sorprendido, ¿no? Literal fue una sorpresa. Nunca me hubiera, bueno, además nunca había estado, ¿no? En un proceso así, pero todo tiene un propósito y al menos me tocó observar, ¿no? La forma en la que se tienen que hacer las cosas. El juez le hizo saber al Ministerio Público que cómo había presentado un proceso, cómo había solicitado que se iniciara un proceso cuando no estaba cumpliendo ni siquiera con las 3 principales criterios que se tenía que reunir para presentar una posible evidencia, ¿no? De alguna falta. No había tal. Me dice, usted me está diciendo esto y de repente no encuentro con qué se hile. Y entonces se pierde la credibilidad y aumenta la de la defensa. Me dice que hubo tal falta, que ofendieron y no me entrega ninguna evidencia. Me dice usted que o sea, todo lo empezó así a descartar y lo señaló de que había actuado de manera dolosa y desleal. Es decir, que Claudia, nunca tuvo que haber llegado a esa etapa y el Ministerio Público se prestó para manipular la información y llevarla. ¿Para qué? Para un juicio mediático que sí ocurrió, que afortunadamente yo sé que siempre salen las cosas, la verdad sale a relucir y ya salió. Eso no significa que vayan a parar los ataques, no sé, seguramente que les generó mucho enfado que se haya denunciado. A eso voy, Claudia, se dice que entonces, yo digo lo que dicen los medios, que no, tú te reuniste con los jueces y casi que el gobernador tiró línea para que te perdonaran. Entonces no sé cuánta lana diste para que te perdonaran. Eso es falso completamente. Yo jamás me he conducido así. Sí hacían en el pasado muchos políticos eso y no llegaban a la situación en la que me tocó a mí estar, ¿no? Así se salvaban de muchos procesos y a lo mejor les asistía la razón, a lo mejor no. ¿Qué es lo que yo he hecho? Ha sido mi estrategia la misma, dar la cara. O sea, al Congreso fui y me presenté. A la auditoría voy y me presento. Cada que me llamen voy ahí. Fíjate qué curioso que en este proceso en particular de esa supuesta denuncia, y la denuncia fue por discriminación. Ajá. ¿No? Cuando te digo, el primer gabinete paritario, una norma de igualdad laboral y no discriminación que aplicamos en el municipio, la primera convocatoria paritaria para las juntas auxiliares, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, la participación de las mujeres en mi administración fue real. Sería absurdo que siendo mujer y defensora de los derechos de las mujeres, atacarse a las mujeres. No, y además, si alguien no hubiera estado de acuerdo, oye, no, es que yo pensé que iba a ganar más, mejor muchas gracias, ahí te dejo tu puesto. Tú renuncias, ¿no? Y vas a donde te vayan a pagar lo que tú consideras que tendría que ser, pero si están esos espacios y continúas, fue un tema político, fue un tema de personas que se prestan, que se rentan para inventar, para difamar y para hacer show mediáticos. Eso ha existido siempre. ¿Cuál ha sido mi estrategia? Dar la cara y demostrar con pruebas. Y con pruebas ahí va a estar, es decir, cualquier persona puede revisar. No hubo nunca material probatorio donde se demostrara que hubo, no que alguien más lo haya hecho, sino se demostró que no existía ni un solo delito, ¿no? Que no había ni siquiera material para que se pudiera realizar. Y bueno, pues en esa sigo. Esa denuncia, también vale mencionar, la presentaron simultáneamente por la vía electoral, por la vía laboral, por la vía administrativa, por la vía de derechos humanos y por la vía penal. Ya se descartó la penal, ya se descartó la laboral. La laboral fue fundamental porque esa ha sido una evidencia donde, oiga, es que aquí el Tribunal Laboral dijo no existe tal causa, tal delito o tal presunción de delito. Entonces, la vía administrativa lo mismo, derechos humanos igual. ¿Y la electoral? Y la electoral está impugnada, ¿no? La electoral está impugnada, pero ha sido con la que se sirvió de un golpeteo mediático también. Pero al momento actual resultaste no procesada.
finalmente, ¿no? ¿O cómo se llama el tema? ¿Ya no fuiste? Pues ya no se inició ningún proceso. Ya no se inició ningún proceso. Ya no se inició ningún proceso penal porque no existió evidencia de que hubiera algún delito que yo hubiera cometido, ¿no? O alguna presunción de falta que yo hubiera cometido, ni que yo ni que nadie, ¿no? O sea, se demostró que no existía tal, porque la búsqueda que quisieran hacer va a llevar exactamente a lo mismo que presentamos, ¿no? Que no hay prueba de que haya una Oye, y si esto sigue ahora a instancias federales, pues lo mismo vendrá. Ya no puede seguir a instancias federales. De hecho, esa era una de mis oportunidades, porque que sí he observado manipulación de algunos servidores públicos, pero así me ha pasado, ¿no? Desde que salí prácticamente electa, ¿no? Ha sido una tras otra, y esa manipulación que sí he observado de otras personas con otro poder que sí tiene alcance a los jueces y a los ministerios para que armen chalecos a la medida, les llaman. ¿A poco eso pasa? Bueno, Neta. pues a ver qué nos diga el auditorio, pero esos chalecos a la medida, esas persecuciones políticas, que no las digo yo que hayan ocurrido contra Claudia, eso es lo que nos tocó observar a las poblanas y a los poblanos, un actuar de persecución política contra muchas personas, ¿no? A lo mejor algunos con faltas, a lo mejor unos inocentes, no lo sabemos, pero lo que sí estaba en mi cancha es ir a demostrar mi inocencia y a defender mi honra. Y así la traigo. También tenemos identificados algunos medios, les voy a llamar así, pero son, como ellos mismos se han hecho llamar, administradores de reputaciones, agencias políticas, Sí, que terrible. también se rentan, que también se alquilan para difamar y para generar percepciones erróneas sobre algunas personas, como ha sido mi caso, que me obliga también mi propio activismo a dar la cara y a combatir esas prácticas, a denunciarlo. Y estas presiones, digamos que sí me ha tocado vivir o recibir, pues también se tienen que ir denunciando. Sí le apostamos y convoqué la semana pasada porque vamos a empezar a trabajar sobre una propuesta de la reforma judicial poblana, del plan C de Morena para 2024. Me parece hace que ratito hablábamos de esto. muy oportuno, muy urgente, porque no es posible que a contentillo de unos cuantos que manipulan, que construyen información, que se encuentran a una persona que se alquila para ir a decir las mentiras y se consiguen a un ministerio público para que arme un chaleco a la medida, de repente no tengan evidencia. Qué bueno que están las instancias federales, porque yo sí pensaba, ¿no? Si esto lo inician, o sea, si hay una consigna va a ser muy claro, y ya salió la consigna, ¿no? O sea, sí salió esta misma semana que había alguien detrás. Yo ya lo había mencionado, qué bueno que se van quitando solitas y solitos las máscaras, porque cuando sales a defender algo que está perdido, que quedó demostrado, evidencias, ¿no? Quién estaba detrás, y eso ocurrió esta misma semana. Sí, diste una rueda de prensa y recibiste una respuesta de la señora Rosario Orozco Caballero, viuda de Miguel Barbosa, y dice que, palabras más, palabras menos, pues que tu gobierno fue de lo peor y que no tenías por qué criticar al gobierno de su esposo. Y denuncia, y es que denuncia mi caso, ¿no? O sea, se mete en el tema de este caso que gané, demostrando que había sido manipulado e inventado. Es decir, que era una serie de calumnias y que ahí había atrás personajes, servidores públicos que se habían prestado para inventar o para armar ese chaleco. ¿Tú ya respondiste puntualmente? Respondí puntualmente, por supuesto. Le hice saber que ni es mi conducta, que ni es mi actuar, que la respeto, pero no comparto. También le hice saber que le informé, ¿no?, que mi administración dejó sin deuda pública al municipio de Puebla, porque a lo mejor no lo sabía, que bajamos la incidencia delictiva en un 40%, que hicimos el récord de obra pública, y también le recordé que, según las cifras, el gobierno de Miguel Barbosa no solamente alcanzó el récord de perseguidos y presos políticos, sino también, no son mis cifras, son las que están ahí, el de ataques a los medios de comunicación y un desfalco por 600 millones de pesos. Sí, lo del Banco Achendo, ¿no?
eso, ni modo que yo como fundadora de Morena me lo voy a callar si estoy viendo que está ocurriendo y que la gente lo está reclamando. Pues por supuesto que tenemos que ser congruentes y decir con toda la pena del mundo, ciudadanas, ciudadanos, nos avergüenza esta situación, pero eso no es Morena. Es decir, si nuestra convicción es combatir la corrupción, nunca tuvo que habernos ocurrido ni las persecuciones políticas, ni los ataques a la prensa, ni el desfalco de 600 millones de pesos. Y ahora nuestra obligación es ver cómo se va a restaurar ese daño. Claudia Rivera, dime, entonces ahorita pues has seguido activa, como bien lo mencionas, ¿vas a seguir activa? Y con mis derechos políticos intactos, también salvo, lo tengo que decir porque fueron muchas narrativas, ¿no? Y que ya tiene prohibido, no tengo prohibido, son mis derechos políticos intactos. Sí hay intentonas de impedir, más bien toda esta estrategia de impedir que una mujer llegue a la gubernatura, eso es cierto y lo he mencionado, y ese intento también se ve cuando se invisibiliza que ahí estamos las mujeres. ¿Crees ¿no? que ese sea el objetivo? Estoy convencida que ese ha sido el objetivo, ¿no? Impedir que una mujer llegue a la gubernatura, y es que las encuestas sí arrojan que soy el perfil mujer de Morena más conocido, ¿no? Y lo enfatizo. A mí me toca nacer en Morena, en el movimiento, soy cantera, lo hemos medido en el soy cantera Morena, y entonces pues obviamente que eso me pone como la mujer de Morena más competitiva. Oye, entonces sí te gustaría aquí, ahorita casi no nos está viendo nadie, pero ¿sí te gustaría ocupar alguna candidatura de Morena a un puesto de elección popular próximo? No, por supuesto que para mí no solamente será un honor, y si es la gubernatura del estado de Puebla, por supuesto que es ese honor que asumo, para el que estoy preparada, y también una enorme responsabilidad que representaría y que me llenaría de orgullo, por supuesto, encabezar. Que a diferencia de 2018, ahora soy de todos los que han levantado la mano quien más experiencia tiene, porque ninguno de mis compañeros les ha tocado tener un encargo de gobernanza. Gobernar una ciudad, ¿no? De gobernar la más una importante ciudad de Puebla. Con casi 2 millones de habitantes, con casi más de 8,000 trabajadores y trabajadoras. Es decir, aunque llevo menos tiempo en la política institucional, en ese tiempo he tenido un fogueo, un entrenamiento que me posiciona ahora con más experiencia que mis compañeros. Vengo de las bases del partido. Sí le estoy apostando, y también lo mencioné el lunes pasado, a una convocatoria donde se sumen las voluntades de las y de los ciudadanos, donde pueda yo apoyar en el caminar a compañeras y compañeros también que pertenecemos al relevo generacional, no que esperemos a que uno avance y a ver si jala a los demás, sino que vayamos empujando y vayamos peleando esos espacios. Prefiero apostarle a una estrategia, a una sinergia con ciudadanos que como yo y que como muchos estamos hartos de malas prácticas del sistema de justicia, de todos los procesos que nos aquejan, en lugar de hacer un reclutamiento con las partes más oscuras del viejo régimen. Ahí sí hago una distinción, porque sí estoy convencida de eso, ¿no? Sí es importante tener a compañeros que tengan experiencia, que traigan un perfil probo, pero hay algunos que fueron muy descarados y que fueron muy cínicos y que un pasado oscuro los acompaña, y me parece que no por querer tener una candidatura, un espacio, se tienen que hacer ese tipo de conductas. Oye, Claudia Rivera, pero en tu partido, en Morena, al cual perteneces desde su fundación, tienen que definir el género, ¿no?, de las candidaturas, y esto se hace por bloques de competitividad. No le entiendo nada yo a eso. ¿Qué onda? Sí, se tiene que definir el género primero, ¿no? Se tiene que definir el género primero, y es importante que sepa la ciudadanía. Una cosa es lo que va a definir Morena, y sí, tendrá que definir primero el género, pero hay unas reglas ya de competencia que marca el árbitro del partido. El INE. El INE. El INE dice: todos los partidos políticos están obligados a garantizar paridad de género. ¿Qué se va a competir en el 24? Además de la presidencia de la República, 9 estados. 8 y la Ciudad de México, o sea, 9 gubernaturas. Correcto. En el caso de Puebla, está la gubernatura más 217 municipios. ¿Qué se necesita entonces? Dice el INE, que todos los partidos, incluido Morena, por supuesto, propongan perfiles de mujeres para garantizar la paridad. O sea, en 5, si son 9, en 5 tendrán que proponer mujeres, ¿no? Yo pensé que 4. Es que la Ciudad de México entra.
Ok. O sea, a lo mejor alguno podrá encontrar, quererse agarrar de, ay, es que cuéntenmelo aparte. O sea, sí es cierto. Pero ¿no? por lo menos 5. Pero por lo menos 5, que eso sería lo que marca la ley de paridad. Ahora, de esos 5, dice el INE, el árbitro del partido, vamos a dividir por alta, media y baja competitividad. ¿Por qué razón? Para evitar que un partido quiera mandar al bloque de baja competitividad a las mujeres, o sea, donde van a perder, ¿no? Ok. Entonces, el mismo INE segmenta cómo van a quedar. Y segmenta en función de las participaciones de votaciones, del número de votantes, etcétera. Puebla está en mediana competitividad, y eso da un 66% de probabilidades, nada más con esa división, un 66.6% de probabilidades de que en Puebla toque pueda ser mujer, el género. Pero ese es el punto de partida, ¿no? O sea, arrancamos con eso. Por eso la obligación y mi responsabilidad de, si soy militante, si soy fundadora, y si el mismo partido me ha permitido ir creciendo, tener esa oportunidad de desempeñarme, mi obligación es seguir siendo correspondida con la causa, con el movimiento. Además lo creo, además me inspira. Me queda claro que no necesitas un encargo para trabajar. Lo he visto todo este año y medio, que no necesitas tener un encargo cuando la convicción es muy clara. Y yo tengo claro mi objetivo. Yo voy a ser de utilidad para mi estado y para mi país. ¿Cómo la llevas con los de Morena? ¿Bien? Bien, muy bien. El trabajo institucional, y ahí nos estamos enfocando, y eso ayuda también a avanzar. Necesitamos garantizar ir en unidad, eso es cierto, ¿no? Pues mis compañeros tienen sus aspiraciones y son válidas, las respeto. También entiendo que puedan llevar más urgencia. Llevan 30 años en la política y es la primera vez que tienen un reconocimiento tan alto en Morena, ¿no? No lo lograron en su partido anterior, que había sido el PRI, lo están teniendo ahora en Morena. Y a mí lo que me motiva es un proyecto de nación. No estoy por una aspiración personal. Cuando me preguntan, oye, ¿y tienes plan B y tienes plan C? No tengo plan B y no tengo plan C, porque no vengo buscando trabajo y no vengo buscando un encargo. Mi obligación es estar concentrada para abonar en un proyecto de transformación de mi país y de mi estado. Y si es la gubernatura, no solamente estoy lista, estoy preparada, sino además será un gran honor asumir esa responsabilidad. Oye, pero pase lo que pase, tú sigues en Morena. Yo sigo en Morena. O un buen día, si no te toca una candidatura, te sales y te vas a otro partido. No, y fíjate qué bueno que la mencionas, porque ese es un llamado para todos los demás participantes. Aquí nada de berrinchitos, ¿no? Ya nos tocó en 2018 ver a compañeros que hicieron sus berrinches. Fíjate, Claudia Sheinbaum, mi tocaya, acuérdate que en Ciudad de México, Ricardo Monreal pues tenía tapizado todo de sus espectaculares. Toda la Ciudad de México en 2018 estaba tapizada de la imagen de Ricardo Monreal. Entonces, en las mediciones decían el más conocido es Ricardo, pero Morena hace una encuesta de ponderados, es decir, hace varias preguntas. Sí, no nada más miden quién es el más conocido. Sí, no. El criterio que ha utilizado Morena es medir si eres conocido, si te identifican de Morena, si representas los ideales de Morena, si eres una persona honesta, si eres una persona que defiende los temas de género, si eres una persona que defiende la diversidad sexual, si eres una persona el medio ambiente, exacto. Entonces se hacen una serie de preguntas y se le asigna un valor a cada una. Esas son las ponderaciones. Entonces, en el caso de 2018, Claudia Sheinbaum estaba un poquito abajo de Ricardo en conocimiento, pero en el reconocimiento de Morena salió mejor en los demás, súper alto, ¿no? Y entonces en las ponderaciones, pues obviamente que se lo lleva. ¿Qué es lo que le enojó mucho a Ricardo Monreal, no? Y por eso estamos diciendo que nada de berrinchitos para los compañeros que de repente no les asista, porque esa va a ser la medición. Ahora, si yo creo en las encuestas, por supuesto que creo, porque ese ha sido el criterio por el que me ha tocado ser candidata. En 2018, esa fue la razón por la que fui la candidata de Morena, y la única que vino de las bases, ¿no? Es decir, lo que me ayudó mucho es que era el único perfil que identificaban completamente de Morena. Así es. Y eso sube. En 2021 fue exactamente lo mismo. Ahí se registraron como 47 personas, no recuerdo cuántos, pero fue muchísimos. La medición se hizo mixta y bueno, fue el perfil ahí ya sí más conocido, pero además muchos Morena se enojaron porque buscaste la reelección, ¿no?
A mí misma me costó trabajo aceptar el proceso de reelección. Te voy a decir que cuando el partido dijo es su obligación que participen, no solo a mí, sino a los todos los que eran presidentes municipales. Sí, es su obligación que participen. O sea, ese fue un requisito que ustedes sabían. ¿A poco? Que venía No en sabía. 2018. Y es cierto, ¿no? En 2018 todos los presidentes municipales de todo el país que llegamos como presidentes sabíamos que por primera vez se iba a aplicar el criterio de reelección. Y el criterio de reelección para los municipios y para las diputaciones federales, porque son los que duran menos tiempo. Uh-huh. O sea, los que se pudieron reelegir son los que duran menos tiempo. Y la estrategia es para que puedan homologarse el tiempo que dura el gobierno federal, el estatal, y entonces puedan hacer más trabajo, se puede realizar más trabajo. Ese era el principio. Claro que venimos de una cultura que ha venido luchando contra la reelección, entonces el cambio la gente nos lo dice en las encuestas. Entenderlo, ¿no? Como, ¿qué es la reelección? ¿Por qué la reelección? Fue complejo para mí misma. Cuando lo plantearon así, cuando yo misma lo entendí, lo asumí de esta forma, bueno, pues asumí mi responsabilidad. Pero ganaste las mediciones y fuiste tú la candidata. Y fui la candidata con las reglas del partido, es decir, la encuesta. Entonces, pero se enojaron algunos, ¿no? Yo confío. Y por eso digo de nuevo, nada de berrinchitos, pero sí pasa desafortunadamente. Ojalá que no. Morena le está apostando a la unidad, a que vayamos en ese diálogo, a quien le toque encabezar y que los demás acompañen. Y por eso yo también les he dicho claramente a mis compañeros, a ver, compañeros, es tiempo de mujeres y eso no está a discusión, y si me toca encabezar, pues lo voy a necesitar que me apoyen, que me acompañen y que cerremos filas, porque el proyecto es mucho más grande que cualquier aspiración personal, es un proyecto de nación y de transformación. Y si no, sigues en Morena. Por supuesto que sigo en Morena y sigo trabajando desde la trinchera que me toque defender y cuidar, y además lo hago con convicción. ¿Te sigues llevando muy bien con el presidente López Obrador? Sí, afortunadamente bien, una buena relación con varios compañeros y compañeras. Hace poco me preguntaban que estuve platicando con Beatriz, como con la esposa del presidente. Con la doctora Beatriz Gutiérrez, como 2 horas convivimos aproximadamente, nada de temas políticos. ¿Es tu amiga? Sí, nos tenemos un aprecio, pero compartimos. Catedrática de la UAP también. Compartimos, justamente a eso iba, ¿no? O sea, ¿por qué estuvimos o por qué tenemos ahora otra cercanía desde otro espacio? Porque, bueno, ella es profesora de la UAP, es doctora investigadora del instituto donde yo estoy estudiando también el doctorado en diferentes áreas, pero pertenecen al mismo instituto, y nos tocó coincidir con la inauguración de la Casa Amarilla, y además ella está impulsando un fondo para la restauración de algunas casonas también que tiene la UAP. Entonces ha estado muy activa en ese seguimiento de recuperar la memoria histórica, el patrimonio. Y bueno, pues ahí nos está tocando coincidir. Y al final ves que todo nos va llevando a cómo abonamos y cómo sumamos nuestros granitos de arena desde diferentes trincheras por la transformación. Claudia Rivera, entonces ¿te vamos a seguir viendo? Me van a seguir viendo. ¿No te escondiste ni estabas de huida? No me escondí, no me he escondido, no me esconderé. Esta es mi casa. Aquí decido y elijo continuar trabajando, luchando. Creo que se tiene que dignificar la vida pública, la forma de hacer política. Necesitamos a muchas mujeres que participemos. Fíjate, si se van a competir 217 municipios para el 24, significa que necesitamos 109 mujeres que encabecen las presidencias. Y donde encabece hombres necesitamos a 108 síndicas municipales. Ya nada más de entrada. Entonces, sí, es un trabajo, y yo sé que hay mujeres que pueden sentir ese miedito, ese nervio de aventarse, ¿no? Es que la política es muy violenta.
Quisiera decirles lo contrario, sí hay mucha violencia en la política, pero no es la política la violenta, sino las personas que participan en ella y que deciden conducirse así. Por eso necesitamos gente convencida, gente con ideales, gente buena que le entre, y mujeres sobre todo muy valientes que decidan entrarle a cambiar la manera de hacer política, a no rendirse o doblarse ante el poder de algunos señores en la política, sino a mantener una crítica, una objetividad, una institucionalidad también, pero una convicción clara siempre a favor de la ciudadanía, siempre a favor del pueblo. Eso va a ser lo fundamental. Y bueno, por mi parte, pues sí voy a tener que seguir haciendo el trabajo que mejor sé hacer, que es el trabajo de base, el trabajo de voz en voz, de cara a cara con la ciudadanía. ¿Vas a andar recorriendo el estado? Ya recorrí los 217 municipios. Sí, ¿Ya los conoces? Ya terminé. Bueno, antes de que estuviera presidenta, estuve trabajando en el INEGI. Sí, claro. Y entonces tuve oportunidad de conocer los 84 de Hidalgo, los 60 de Tlaxcala, los 217 municipios de Puebla. Ahorita Porque pocos políticos conocen los 217 de Puebla, ¿eh? O sea, sí. Y bueno, pregonan que sí, pero... Les voy a decir que fueron 12 años en el INEGI, y entonces el trabajo es de levantar encuestas, de hacer censos a fuerza, tienes que conocer el territorio. Y bueno, ves, no sabía para qué me estaba preparando la vida, pero así pasa, la vida tiene una peculiaridad, te va dotando de herramientas, te va fogueando. No sabía que tenía yo que pasar por este proceso de un juicio mediático, pero además de ver cómo se manipula la información desde un ministerio público, tenía que vivirlo en carne propia para saber todo lo que tenemos que transformar desde raíz. O sea, no es casual, ¿no? Así lo asumo. No es casual que haya tenido que verlo, porque hay cosas que se ven desde afuera o que no te tocan que llegar hasta más adentrito, ¿no? Hasta que las circunstancias te ponen y tiene un propósito, y el propósito que me está inspirando, que me está permitiendo ver, es que eso se tiene que modificar y se tiene que arreglar para que la ciudadanía no solamente tenga acceso a la justicia, sino para que combatamos la impunidad. Y bueno, me motiva, y por eso te decía, yo ya recorrí la primera vuelta, 217 municipios, ya estoy en algunos municipios en la segunda vuelta, con reuniones mucho más particulares. En la primera no en todos los municipios tuve reuniones, pero sí en todos fui levantando diagnóstico, porque eso fue lo que tenía que entregar para el arranque del comité para el proyecto de Nación 2024-2030. Uh-huh. Bueno, pues esto era lo que yo justamente quería que escucharan de viva voz a Claudia Rivera. Una cosa es los medios, que todos son respetables, yo formo parte de ellos, y otra cosa es escuchar a las personas, que es lo que a mí me interesa, que digan las cosas tal cual, y aquí pues nunca tengo toda la confianza con Claudia para preguntarle cualquier cosa, y pues aquí está Claudia Rivera, a la que agradezco que haya venido personalmente, porque pues conozco su agenda, sé que anda ocupada, pero Clau, tú sabes que esta es tu casa, siempre la ha sido, siempre la ha sido.